Página 15. La epopeya de México 1, por Armando Ayala Anguiano, 2005. De la prehistoria a Santa Anna. Primera parte. La prehistoria. 2.0. De la cueva a la aldehuela. No se sabe qué idioma hablaban los primeros individuos que llegaron a lo que hoy es la República Mexicana, ni qué nombre daban a su grupo, ni si se organizaban en clanes o en tribus. Es absurdo, como hacen algunos dibujantes de historietas, relacionar al hombre primitivo con los dinosaurios, los cuales se extinguieron millones de años antes de que aparecieran los homínidos, pero los primeros hombres que llegaron al actual México sí encontraron animales antediluvianos que se habían extinguido en el viejo mundo, como el mamut y el mastodonte, y otros como el oso, el caballo y el camello primitivos, además de un armadillo gigantesco llamado gliptodonte. Así lo ha demostrado el hallazgo de restos óseos. Tal vez algunos valientes se atrevieron a cazar un mamut valiéndose de maniobras como la ideada por los pigmeos africanos, que desde los árboles se descuelgan en gran número sobre el lomo de un elefante y lo matan a lanzadas y mazazos, indiferentes al hecho de que por cada presa que obtienen un elevado número de pigmeos pierde la vida. O tal vez acosaban al gigantesco animal para hacerlo caer en un pantano donde quedaba inmóvil y podían matarlo impunemente. También es posible que lo hicieran caer a barrancos con el fondo erizado de estacas filosas en las cuales se ensartaba. Pero está demostrada la falsedad de las versiones circulantes acerca del en un tiempo famoso hombre de Tepexpan, el cual resultó ser mujer cuando se analizaron sus restos, de quien se dijo que vivía de cazar mamutes. Quizá la mayoría de los que llegaron a comer carne de estos animales se limitaba a aprovechar el cuerpo de algún ejemplar muerto por vejez o enfermedad. Hay indicios de que cazaban caballos primitivos y bisontes, aunque la mayor parte de su dieta habitual de carne consistía en venados y animales pequeños como liebres, tortugas, pájaros, tlacuaches, ratas y culebras. Sobre todo comían plantas silvestres, entre las cuales destacaban el nopal, la tuna, los quelites, etc. De todos modos, las grandes bestias antediluvianas se extinguieron hace 10.000 años por causas aún desconocidas. Las investigaciones arqueológicas realizadas en 1960 en el Valle de Tehuacán, región semidesértica que abarca la parte sur del estado de Puebla y la faja septentrional de Oaxaca, aportaron muchos datos acerca del sinuoso camino que recorrieron los primitivos inmigrantes para forjar las civilizaciones prehispánicas. Hace aproximadamente 12.000 años merodeaban por el valle de Tehuacán unas cuantas decenas de nómadas cazadores y recolectores de plantas silvestres. Utilizaban trampas para cazar y tenían cuchillos, puntas de proyectil y raederas toscamente talladas. En otras palabras, su tecnología seguía siendo casi la misma que trajeron desde Siberia. Aunque entonces el clima de la comarca era más frío y húmedo que en la actualidad, el pastizal de mezquites y nopaleras constituía, como ahora, la vegetación predominante. Los hombres habitaban en cuevas o en campamentos establecidos a campo raso. Cambiaban de residencia según las necesidades estacionales, buscando siempre los sitios donde hubiera agua y alimento. Se ignora si andaban vestidos o desnudos, no se han encontrado restos de ropas. En el periodo que va de 6.800 a 5.000 a.C., la población del Valle de Tehuacán aumentó hasta contar con un promedio de 15 bandas formadas por 4 u 8 individuos cada una. Seguían siendo nómadas, pero en la primavera y durante la temporada de lluvias armaban cobertizos de varas y ramazón o se instalaban en cuevas donde acampaban varias familias que hacían vida comunal. En sociedades de este tipo nunca falta el brujo que invoca a los espíritus para que proporcionen comida en abundancia o alivien a los enfermos. Suele ataviarse con pieles, cuernos u osamentas de animal, y usualmente aparenta hablar un lenguaje esotérico.
Participa en la cacería y recolección de frutos silvestres como cualquier otro de sus congéneres. No es un especialista de tiempo completo en asuntos religiosos, aunque la prestación esporádica de servicios rituales le da prestigio en la comunidad. Estimula las cavilaciones en torno a lo misterioso, y tal vez esto haya tenido relación con 2 entierros encontrados en el Valle de Tehuacán. En el primero aparecieron 2 esqueletos de niño, uno incinerado ceremonialmente, como lo sugiere una hoguera, y el otro con el cerebro extraído y la cabeza separada del cuerpo, tostada y colocada en una canasta que descansaba sobre el tórax. El segundo entierro consta de 3 individuos, un hombre adulto, una adolescente y un niño de meses. Parece que el hombre fue incinerado intencionalmente, y tanto la muchacha como el niño tenían la cabeza deformada, quizá a propósito. ¿Se trata de sacrificios humanos? Aparentemente sí, aunque algunos especialistas lo dudan. En todo caso, los cuerpos aparecieron envueltos en mantas y redes, junto a canastos hábilmente tejidos. Esto indica que la tecnología del Valle de Tehuacán había progresado de esa época. Proceden diversos trabajos en madera. Los hombres conocen la técnica de pulir la piedra y fabrican un artefacto para moler, antecesor del metate. Probablemente también tejían petates. Sobre todo, en esa época se establecieron las primeras bases de un descubrimiento trascendental, la agricultura, actividad mediante la que el hombre abandona la vida nómada, adopta la sedentaria y deja de ser un parásito de la naturaleza al convertirse en agente activo para hacerla producir. Con la agricultura la experiencia humana se enriquece porque el hecho de disponer de cosechas relativamente seguras deja al hombre tiempo libre para idear modos de vida mejores, y la necesidad de lograr que las siembras sean más productivas lo induce a inventar utensilios nuevos o perfeccionar los que ya tiene. La agricultura incrementa la cantidad de alimentos disponibles en una comarca y hace posible el crecimiento demográfico. No se sabe cómo se descubre la agricultura. Tal vez alguien observa primero que una planta crece mejor cuando se retiran las hierbas parásitas que crecen en su entorno. Antes o después alguien se da cuenta de que al dejar caer al suelo una semilla nace una planta, y alguien más descubre que la humedad adecuada mejora el rendimiento de los cultivos. Es probable que cada descubrimiento se realice en varios sitios a la vez, y que finalmente la suma de conocimientos se difunda en una comarca amplia. De cualquier manera, en las capas de terreno correspondientes a los años 5000 a 4000 a.C., ya aparecen en el Valle de Tehuacán semillas de aguacate, de chile y de una variedad de calabaza que los científicos llaman cucurbita mixta, que según algunos arqueólogos proviene de plantas cultivadas y no silvestres. Pero se necesitaba un cultivo que pudiera servir de base a la alimentación. En el Valle de Tehuacán, como en otras partes de América, crecía una hierba silvestre con un esbozo de mazorca de 2 a 3 centímetros de largo, que la gente recolectaba para comer, el maíz. El grano cultivado se distingue del silvestre en que no puede reproducirse sin intervención humana, porque las hojas que cubren la mazorca impiden la germinación de las semillas. Se necesita que alguien las siembre, pues si una mazorca cae al suelo por sí sola, los granos quedan atrapados por las hojas y no fructifican. Hacia el año 3000 a.C., los habitantes del Valle de Tehuacán ya consumían maíz cultivado, como se aprecia por las mazorcas encontradas en las excavaciones arqueológicas. Después de siglos de cosechas, de cruzamientos accidentales y de progresos en la técnica agrícola, el tamaño de la mazorca creció notablemente, así como el rendimiento por planta. Gracias a esto los pobladores del Valle de Tehuacán pudieron incrementar su dieta de plantas cultivadas, que para el año 2500 a.C. representaban 30% del total consumido, según lo demostró el análisis de excrementos. La cifra parece muy reducida, pero en el caso del hombre primitivo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
La agricultura demanda que los hombres pasen gran parte del año cerca de los campos de cultivo, para atenderlos. Esto lleva al establecimiento de viviendas permanentes y determina la formación de pequeñas aldeas. Por el año 2500 a.C., fecha en que se inicia el periodo que los arqueólogos llaman preclásico temprano, ya había aldeas fijas en el valle de Tehuacán. Quedaban cerca de las terrazas de los ríos y constaban de 5 a 10 casas semisubterráneas. Aún no se había inventado el adobe, se cavaba una fosa de tamaño adecuado, a cuyo piso se accedía por una rampa, se le añadían muros de carrizo o varas y finalmente se le ponía techo inclinado de ramas. Los hombres seguían saliendo en busca de frutos silvestres y animales de caza, pero siempre regresaban a sus aldeas, donde se estrechaban los lazos de convivencia, se intensificaba el intercambio de conocimientos al limitarse los grupos unos a otros, y el desarrollo cultural se aceleraba. Primero se cultivaron más plantas, entre ellas el nutritivo frijol. Fue necesario crear utensilios para el trabajo agrícola, coas, azadones primitivos, etc., y las cosechas se guardaban en cestas cada vez más grandes y más finamente trabajadas. El paso siguiente fue el surgimiento de la alfarería, quizá derivado de la necesidad de contar con recipientes para almacenar agua y semillas. Tal vez alguien observó que al embadurnar de barro las cestas era posible almacenar líquidos después, uno de estos recipientes quedó cerca del fuego, el barro se coció y lo demás fue fácil. Como quiera que haya sido, hacia el año 2000 a.C., los pobladores del valle de Tehuacán empleaban ya cerámica muy tosca, vasijas de varias formas y una que otra figurilla de rasgos humanos o animales. Luego los utensilios de barro tuvieron mayor uso que los de piedra. Las ollas y las vasijas hicieron posible el enriquecimiento de la dieta con alimentos cocidos y no solo asados, como tenían que ser antes. Esto permitió la creación de antojitos como el tamal. Con el tiempo y la invención de los comales de barro vendría la tortilla. También se empezaron a fabricar telas de algodón y de fibras de yuca o maguey. Por el año 1200 a.C., cuando termina el preclásico temprano, el valle de Tehuacán sustentaba una población 40 veces mayor que la de 1300 años antes. Si la historia pudiera comprimirse en un solo día, el Dryopithecus andaría merodeando por las selvas africanas en los primeros instantes de la jornada hacia las 21:30 horas. El Homo habilis estaría en África fabricando sus hachas de mano. El Homo sapiens nacería a las 23:53 horas, a las 23:56 cruzaría el estrecho de Bering para llegar a América y los habitantes del valle de Tehuacán empezarían a cultivar el maíz en los últimos segundos de la jornada. Después, como un relámpago, vendría el surgimiento de las grandes civilizaciones, la conquista española de América y los viajes espaciales. Mientras tanto, en el resto del mundo. Después de que desapareció la comunicación terrestre por el estrecho de Bering, los hombres de todo el mundo llevaron la misma vida azarosa que sufren los nómadas cazadores y recolectores de hierbas silvestres. El gran cambio se inició en tierras del Oriente Medio, donde advirtieron lo cómodo que resulta reunir manadas de animales para aprovecharlos cuando se necesita, en vez de andarlos cazando por el bosque o el campo, y hacia el 10.000 a.C. ya tenían rebaños de cabras que, con solo dejarlas comer hierbas silvestres, proporcionaban al hombre leche, mantequilla y queso, además de carne y la piel. Pronto vino el descubrimiento de la agricultura, se cultivaba trigo y centeno, y el de la alfarería primitiva. Por el año 8000 a.C., ya funcionaba en el Valle del Jordán una población, Jericó, cuyas casas cubrían una superficie de 4 hectáreas. Hacia el 6000 a.C., el pueblo de Çatalhöyük, ubicado en la Turquía actual, ya tenía casas bastante cómodas, decoradas con pinturas murales y agrupadas en manzanas que abarcaban 13 hectáreas.
En otros sitios del Oriente Medio la agricultura también había impulsado a mucha gente a adoptar la vida sedentaria. Los individuos que se presentaban como interlocutores de los espíritus tomaron a su cargo lo que podría llamarse la dirección política y religiosa de sus paisanos. Estos hombres llegaban a codiciar los bienes de las aldeas vecinas y para apropiárselos dieron con el recurso de formar ejércitos rudimentarios y lanzarlos a la guerra, según se infiere de los hallazgos arqueológicos. Algunos entierros indican que también celebraban sacrificios humanos, sin duda para apaciguar a los espíritus y de paso para afianzar por el terror el dominio sobre su grey. La domesticación de vacas y toros silvestres proporcionó por esos años una nueva forma de abastecimiento de carne. En América solo serían domesticados el guajolote, en México, y en Perú la llama. Los perros comestibles que había en México eran descendientes, según parece, de ejemplares traídos de Asia, donde se había domesticado el lobo antecesor de todos los perros, hacia el año 12.000 a.C. Por el año 5.000 a.C. llegaron a Mesopotamia, el fértil valle que forman los ríos Tigris y Éufrates, unos individuos de origen desconocido, los sumerios, como ahora se designa al pueblo que echó los primeros cimientos de la civilización. Los sumerios adoptaron y perfeccionaron los conocimientos desarrollados por los primitivos habitantes de la comarca y hacia el año 4000 a.C. ya habían fundado Ur, la primera ciudad en toda forma que hubo en el mundo. Los sumerios eran gobernados por reyes sacerdotes con poder suficiente para obligar a sus súbditos a trabajar en la construcción de grandes obras públicas. Mejoraron los sistemas de riego del valle, inventaron el arado primitivo y así obtuvieron cada vez más alimentos. Descubrieron los fundamentos de la metalurgia al desarrollar sistemas para fundir minerales de cobre y hacia el año 3000 a.C. ya mezclaban ese metal con estaño para producir el más duro bronce. Por las mismas fechas los sumerios inventaron los remos, que les permitían navegar contra la corriente en sus lanchones. Alguien descubrió la rueda y la manera de usarla en primitivas carretas tiradas por bueyes. Aún no se domesticaba el caballo, lo que llevó a construir caminos para que circularan los vehículos. Sobre todo, los sumerios inventaron la escritura, quizá para llevar mejor las cuentas de las cosechas que almacenaban y de los tributos que debían pagar los vasallos. A esta escritura se le llama cuneiforme porque se grababa en placas de arcilla con un punzón que dejaba unas señales en forma de cuña. Ur era una ciudad-estado. Sus reyes sacerdotes solo dominaban el área urbana y los campos agrícolas circundantes. El paso siguiente en el desarrollo político, o sea organizar una nación, un conjunto de ciudades y pueblos de similar cultura y lengua y gobernados desde una ciudad capital o centro administrativo, sería obra de los egipcios, quienes hacia el año 3000 a.C. ya habían unificado a las magníficas ciudades que funcionaban a lo largo del Nilo, las que pasaron a ser gobernadas por un faraón, al que se consideraba como deidad viviente y no solo un representante de Dios en la tierra, como los reyes sacerdotes. Los faraones construyeron lujosísimos palacios para vivir en sus dominios y, para el momento en que se reintegraran a la eternidad, mandaron hacer tumbas monumentales, las famosas pirámides, de las cuales la mayor, la de Keops, tiene una altura de 147 metros y una base de 230 metros por lado. La forman 100.000 bloques de piedra que pesan aproximadamente 2,5 toneladas cada uno. Los egipcios también inventaron un calendario y desarrollaron su propio sistema de escritura. En Mesopotamia, Ur había perdido importancia en favor de Uruk, que rivalizaba con Memphis, la principal ciudad egipcia. El territorio mesopotámico entró en un febril periodo de construcción de zigurats, o sea templos, que aparentemente estaban inspirados en las pirámides egipcias aunque eran menos grandes y sus cuerpos disminuían en tamaño a medida que se avanzaba hacia la cúspide. Estaban hechos de adobe recubierto con ladrillo cocido y se les dotaba de majestuosas escalinatas.
Como las pirámides mesoamericanas, los zigurats servían de basamento para un templo que se instalaba en el nivel más elevado. En el cementerio real de Ur se localizaron muchas tumbas con esqueletos de sacrificados, en una de ellas aparecieron los restos de un alto personaje junto con los 74 individuos que debían servirle de acompañantes en el viaje al más allá. Todo esto quedó cubierto por las aguas, pues hacia el año 2800 a.C. se desbordaron el Tigris y el Éufrates y la inundación cubrió toda Mesopotamia hasta una altura de 8 metros. Tal vez en ese drama se basa la difundida leyenda del diluvio universal. Los sumerios jamás lograron reponerse cabalmente de la catástrofe. Hacia el año 2340 a.C. Poco después de la iniciación del Preclásico temprano, los acadios, un pueblo de origen semita, terminaron de apoderarse de todo Sumeria y extendieron sus dominios hasta el mar Mediterráneo, el Caspio y el Golfo Pérsico. Sus soldados usaban arco y flechas, el gran invento de la época que les permitía atacar a distancia y hacer huir a los sumerios y a otros hombres que solo conocían la lucha cuerpo a cuerpo con lanzas. Los acadios llegaron a dominar muchos pueblos de distintas culturas y lenguas, por lo cual se les considera creadores del primer imperio que registra la historia. La hazaña les costó caro, los sometidos se rebelaban a menudo y no tardaron mucho en adoptar el arco y la flecha. Los imperialistas quedaron exhaustos al consumir todos sus recursos para sofocar las sublevaciones y hacia el año 2000 a.C. ya se había desvanecido hasta el recuerdo de sus hazañas. Por el año 1800 a.C. los amorreos, un pueblo semita, ocuparon la ciudad acadia de Babel o Babilonia, la de los jardines colgantes que fueron clasificados entre las maravillas del mundo antiguo. Uno de sus reyes, Hammurabi, hizo grabar en piedra el código de leyes más antiguo que se conoce, lo cual constituyó el primer paso para ir forjando el orden jurídico que rige en las sociedades civilizadas. Hacia las mismas fechas Asia Menor fue invadida por tribus de habla indoeuropea procedentes de Asia Central, a las cuales se conoce por el nombre de hititas. Habían domesticado el caballo y construían plataformas rodantes sobre las que viajaban el conductor y un guerrero armado con arco y flecha. Al ver acercarse una nube de tales vehículos, los defensores de las plazas atacadas se ponían en fuga. Los hititas acabaron conquistando Asia Menor, Mesopotamia y el norte de Egipto. Durante siglo y medio dominaron la parte septentrional del Valle del Nilo. Adoptaron la cultura egipcia, la más avanzada de la época, pero en el año 1570 a.C. fueron expulsados por los egipcios del sur. Desde el año 4000 a.C. hubo ciudades-estado en tierras del actual Pakistán. La principal de ellas, Mohenjo-Daro, fue conquistada hacia el año 1500 a.C. por tribus de habla indoeuropea a las que se conoce por el nombre de arios, mismos que terminaron adueñándose de la parte norte del subcontinente indo. Por las mismas fechas, en las deslumbrantes urbes chinas se inició la Edad de Bronce. En Perú habían surgido sociedades con desarrollo similar al del Valle de Tehuacán. Algunos lugares de Europa comenzaban a salir de la barbarie. Página 23.